Esperamos unos minutitos que se agregue el rap desde Latinoamérica. Vamos a dedicar la clase a la restablecimiento de la salud de nuestra querida amiga Yochebed, que es codirectora de la Comunidad de Estudiantes Universales en Argentina, y también es por la bienvenida de Rosh Hashanah que se viene, que pasemos la prueba, el examen, y que sea un año para mejor para todos. Aquí está nuestro querido Rav. Buenos días, querido Rav. Un gusto saludarlo desde Latinoamérica. Desde Latinoamérica. Estaba comentando, querido Rav, tenemos una gran amiga y líder de una comunidad no ágida que es pionera, nuestra querida amiga Yochebed, que está delicadita de salud. Ella se encuentra conectada en este momento. Queríamos dedicar también el shur para el restablecimiento de su salud a nombre de todo el equipo, y obviamente también por Rosh Hashanah, que Baruch Hashem pasemos la prueba. Que este año sea para mejor. Está apagado su micrófono, Rap, no lo escuchamos. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, ahora ok. Sí. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos y que tengan salud todos, especialmente Yochebed. Ok, vamos a dar una pequeñísima clase, algo que tiene que ver con el profeta Yoná. ¿Por qué decidí dar la clase sobre el profeta Yoná? Porque es la profecía que se lee el día de Kippur. Como no vamos a tener clases antes de Kippur, te dije, me lanzo y le damos una clase sobre el profeta de Yoná. Ok, bueno, vamos a ver primero cómo fue el asunto. Le cuento de manera histórica qué es lo que pasa en el profeta de Yoná. No todos lo saben de memoria. Empezamos así. El profeta Yoná es un profeta que aparece en el Tanaj, también en la Biblia, también en su libro y también en otros libros que se citan sus profecías. Era un profeta bastante importante en su época. Él vivía en el centro de Israel, más en la parte cerca de la costa, lo que se llama Bat Hefer. Bat Hefer es en el centro de la costa. Entonces el profeta Yoná, Dios le dijo de que vaya a la ciudad de Nínive y de una profecía que Dios le va a dar. ¿Qué profecía? De que en 40 días, después de la llegada de él, la ciudad de Nínive va a ser destruida por una especie de castigo divino. Y Yoná decidió no escuchar la voz divina y no profetizar. Es decir, no profetizar. ¿Cómo hizo para no profetizar? Primero, ¿estaba permitido no profetizar? Es decir, ¿es permitido para un profeta no profetizar? No. Según la halajá, como escribe Maimónides en su libro, en las halajot, en las leyes de raíces de la Torá, un profeta que tiene una profecía y Dios le dice que tenga que decir algo y no lo dice, por cualquier excusa que tenga, tiene pena de muerte celestial. Es decir, lo que hizo es un pecado de los pesados, ¿ok? Hasta tanto que tiene pena de muerte por no profetizar lo que Dios le dio para que profetice. Entonces, ¿cómo hizo para no profetizar? Fue a la ciudad de Yafo, que es un puerto que hasta el día de hoy existe, Tel Aviv, y se subió a un barco que lo lleve a Túnez. Túnez de estos días es más o menos la mitad del Mediterráneo. Si les escapó lo que más se puede escapar para no estar. ¿Qué ganaba con escaparse en el barco? No entiendo. Y si en el barco no profetiza, ¿cómo es el asunto? Esto es el siguiente, de que hay una regla que dice de que la profecía viene únicamente en la tierra de Israel o para ella. Es decir, o en la tierra de Israel o yo estoy en la diáspora y profetizo algo que tiene que ver con la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces, al no estar en la tierra de Israel, es como que le complico la vida a Dios. No profetizo porque no estoy en la tierra de Israel. Por supuesto que es una estupidez.
Porque ¿cuál es el asunto? La profecía de él era para la ciudad de Nínive. Era para la ciudad de Nínive. Y Nínive no eran israelitas y no eran la tierra de Israel. Entonces, si él se escapa, él pensaba de que iba a complicarle a Shem el asunto. ¿Ok? Entonces, por eso se escapó. Ahora, ¿qué pasa? No le sirve. Es decir, Dios hizo que haya especie de tormentas muy grandes en el mar, y estamos hablando de la época, hace más o menos casi 3.000 años, 2.800 años. Los viajes marítimos, podemos decir que entre el 40 y 50% de los viajes marítimos naufragaban. Y el que naufraga muere. ¿Ok? Los barcos nunca iban de manera directa de un lugar al otro, sino iban siempre por la costa. Siempre cerca de la costa, por eso los viajes eran mucho más largos. Si yo venía de Israel a España, nunca iba por la mitad del mar, porque no tengo ni cómo aguantar las olas, nada. Iba por la costa, o por la costa de África, o la costa de Europa, hasta que llego. Entonces, con todo eso había una tormenta que apartó al barco y lo estaba por hundir. Entonces, cada uno de los marineros del lugar, los que viajaban en ese barco, empezaron a hacer sus rezos y por qué es lo que pasaba. Entonces, y veían de que Yoná, cuando todos rezaban y todos trataban de sacar agua para que se entraba en todo el barco y se iban a hundir, iban a morirse todos ahogados, Yoná se fue a dormir. ¿Y cómo te vas a dormir infeliz? Te está por morir. En cualquier momento naufragamos todos. Él se fue a dormir. Así el versículo atestigua. Se fue a su cuarto, a su cama y se durmió. Cuando todos están desesperados. Voy a decir una especie de adivinación. ¿Por qué vino este problema? ¿Por qué quién es el pecador acá? Te pusieron el nombre de cada uno, tiraron como dados, no sé qué, y descubrieron que el problema ¿quién es? Este que se fue a dormir. Entonces lo levantaron. Vení para acá. ¿Qué es lo que hiciste? Porque tenemos una tormenta que estamos por naufragar en cualquier momento. ¿Qué pecado hiciste? Entonces dice Yoná, yo soy hebreo. Y soy trabajador del Dios que hizo el cielo y la tierra. Y me escapé de él. ¿Qué significa me escapé de él? Al escaparme de la tierra de Israel es como que me escapo de su tutela, de la opción de ser profeta. Entonces le dijeron, pero si los mismos marineros no sabían qué hacer. Entonces él le dijo, mira, ustedes quieren salvarse, no hay ningún problema. Tírenme al mar, y se va a amainar, la tormenta se va a amainar. Los marineros no querían tirarlo al mar porque es una especie de matar a una persona. Lo tiran al mar, se muere ahogado. Que no querían hacerlo, intentaron remar y poner las velas para que el barco se acerque a la costa, para poder salvar el barco y la gente y no tener que tirarlo al mar. No pudieron. Si Dios hizo una especie de mala tormenta, hasta que al final no tuvieron opción, y dijo yo, no, tírenme al mar, no hay ningún problema, tírenme al mar. Y entonces el profeta dice, espera un segundo, Imaz, Greta de las más fría del sur. Entonces, los marineros no querían, entonces le pidieron a Dios perdón porque iban a hacer un delito que es tirar a una persona a bordo del barco y que se muera. Pero lo tuvieron que hacer, y cuando lo hicieron, y bien lo hicieron, se amainó el mar. Entonces de repente Dios trajo un pez que lo tragó a Yoná. Abro paréntesis. ¿Puede existir un pez que chupe a una persona, se lo trague y después de unos días lo escupa? Si lo saca afuera y una persona sigue vivo. Primero puede ser también porque Dios quiera, pero puede ser también, ¿hubo alguna vez eso? ¿Qué pez puede ser? En las Islas Malvinas, estamos hablando del año 1920 y algo, ahí está lleno de pescadores que pescan frente a la costa argentina, y en un periódico se publicó de un pescador que fue
se cayó de su barco, no se dieron cuenta, y cuando se dieron cuenta ya era bastante tarde, no lo encontraron una noche, y el tipo tuvo una ballena, hay bastantes ballenas por ahí, se lo tragó, y después de estar un día, 2 días adentro, lo escupió, y ahí llegó, no sé, nadando no sé dónde, y lo vieron ahí flotando, y lo sacaron. Es decir, hay un testimonio de eso. Prácticamente es casi imposible, pero es posible por la ballena. ¿Por qué? Porque la boca de la ballena está en la garganta de la ballena. Si uno pasa la garganta de la ballena no queda nada, por supuesto, ¿no? Pero de la boca, que la boca es más o menos, es más alta que mi casa, es decir, es una boca de 3 metros. Cuando chupa todo para chupar el plancton de la ballena vive del plancton, de esas criaturas muy chiquitas, que lo chupa todo y después lo saca con la lengua todo el agua y quedan el plancton atrapado en sus dientes como especie de filtros. Entonces él ahí se chupó a este tipo, y después cuando sacó el agua quedó el plancton y quedó el tipo. Lo que pasa es que el plancton va a la parte digestiva de la ballena y el tipo no puede pasar, porque la parte digestiva es una cosa así, una persona no entra ahí. Entonces se quedó atrancado hasta que se repudió, tenía una cosa atrapada en la lengua, como que yo tengo algo que está ahí, tengo algo que abajo de mi lengua me molesta, entonces se la pudo sacar de encima. Hay un testimonio de eso en el 1927 o 29. Por eso puede ser que exista, pero puede ser que no exista. Dios lo hizo, no hay ningún problema. Dios no le debe nada a nadie, ni al pescador ese que lo encontraron así en las Malvinas. Dios puede hacer lo que más le da la gana. ¿Entendido? Entonces, después de 3 días que de estar adentro, lo escupió y llegó a costa. Y cuando llegó a la costa, bueno, supo que no tenía otra opción. Llegó hasta la ciudad de Nínive. Espero que haya encontrado alguna ropa para ponerse, porque justo esta vez me imagino que debe estar todo zaparrastroso con ¿cómo se dice? Los ácidos digestivos de la ballena o no sé qué. Como sea, llegó a Nínive. Y ni bien llegó, primero, ¿dónde es Nínive? Nínive es hoy en día la ciudad de Irak que se llama Mosul. Mosul es Nínive. Ahí en Mosul hay una especie de colina que se llama Nínive. Hasta el día de hoy es una colina que está desértica totalmente, no hay nada ahí. Hay únicamente los restos de la ciudad asiria de Nínive. La ciudad de Nínive es una de las ciudades más antiguas del mundo. Está escrito en el libro de Bereshit, que fue creada en las primeras ciudades del mundo. Y no quedó nada ahí, porque la profecía es una profecía posterior, que cuando Dios dice de que Dios jura de que va a vengarse del reino asirio y va a hacer que Nínive no quede absolutamente nada y no se va a construir nunca. Por eso no se construyó nunca, sino la ciudad de Mosul, que es al lado. Pero Nínive quedó ahí, como se dice, totalmente desolada. Él llegó a Nínive y le dice, bueno, muchachos, quiero que sepan de que en 40 días la ciudad va a ser demolida por Hashem. Inmediatamente la gente recapacitó y aceptó retornar a Dios y mejorar sus caminos y devolver las cosas que robaron y demás y demás. Entonces llegó al rey el asunto, la noticia de que hay un profeta de Judea, un profeta del pueblo de Israel, que llegó acá y dice de que la ciudad va a ser destruida. Entonces inmediatamente el rey se sacó su vestimenta, su capa, se la puso en el suelo, pidió que le traigan ropa muy rústica, muy de duelo, y se sentó en el cielo, como se dice, como cenizas, a sentarse ahí para demostrar su duelo, y dio una orden de que toda la gente de Nínive, incluido los mamíferos, las vacas y demás, no coman ni tomen durante 3 días. Exageró el muchacho, pero así lo decidió. Entonces, ¿qué pasa? Ayunaron, recapacitaron, hicieron teshuvá, volvieron a Dios. Muy bien. Rezaron, por supuesto. Y ni bien empezaron a rezar y demás, el señor Yonah se fue de la ciudad. Se fue de la ciudad. ¿Por qué se fue de la ciudad? El versículo mismo nos dice, para ver qué es lo que va a pasar con la ciudad. Entonces estaba ahí sentado, la zona de Nínive, especialmente en verano, es muy, muy calurosa. Ahí había como una especie de arbolito
muy chiquito, crece acá cerca de mi casa, acá en todo el valle, acá frente a mi casa. Se llama quicayón, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se explica quicayón? ¿Saben cómo se dice quicayón? Claro, un segundo. Translate. Lo busco online, ¿viste? Yo soy un tipo muy ordenado, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Translate. Translate. De Anglit a Ivrit. No, de Ivrit a Sfaradit. Quicayón. No dice. Quicayón es una especie de arbolito que tiene hojas bastante grandes, como una especie como las hojas de una, ¿cómo se dice? De una higuera. Tiene una especie de frutas así, muy chiquitas, sí, es tamaño, que tienen una especie de aceite. ¿Ese aceite se usa para qué? Para gente que no puede ir al baño o tiene que hacer una revisación intestinal, toma 2 cucharadas de aceite de quicayón y ahí se quedó enterrado en el inodoro, no puede salir de ahí, y ahí para hacer la revisación, ¿ok? Es quicayón. Ahí también se usa para cosmética, y hay gente que no consigue la droga que necesita, entonces toma las hojas de ese árbol y las fuma. Parece que tiene también algo psicodélico que se le sube a la cabeza y le hace algo en la vida. Entonces ese arbolito, entonces sentó abajo del arbolito para ver qué es lo que pasaba con la ciudad, a ver si Dios le perdona o no le perdona. Es decir, el reloj está pasando, un día, otro día, y vamos a esperar el día 40, a ver qué pasa. Es decir, Dios le hizo que haya ese arbolito para que tenga sombra. Al día, 2 días, Dios, entonces estaba contento, Yonah. ¿De qué estaba contento? De que tenía algo, por lo menos algo que le tapaba la cabeza, el sol tan atenuante que había ahí, tan fuerte que había ahí. ¿Qué pasa? A los 2 días, Hashem hizo una especie de enfermedad en ese arbolito y el arbolito se secó, se murió. Pues a morirse Yonah es como que se entró en una especie de depresión, y cómo puede ser, y el sol le daba en la cabeza y le machacaba, y como sufro en este mundo, tenía una especie de, ¿cómo se dice? Lástima a sí mismo de que en qué situación estoy, cómo sufro en este mundo y demás. Entonces él me dice una pregunta: ¿estabas contento con el arbolito? Sí. ¿Y ahora estás triste porque no tenés el arbolito? Sí, estoy triste, sí, la verdad, estoy muy triste, muy, la verdad, muy mal, porque no tengo el arbolito. Entonces él me dice: mira, este arbolito, tú no lo plantaste, tú no lo regaste, no hiciste nada por él. Y un día está, y el otro día no está. De todas maneras, tú no hiciste nada por él. No te esforzaste en hacerlo. Y yo no voy a tener piedad por la ciudad de Nínive, ¿no? que tiene, acá dice el número, una ciudad muy grande, último versículo de Yonah. Shtemesher Ribó es 12.000 habitantes. No, 12.000, no, 120.000 habitantes. Yo no te voy a tener piedad por 100.000 habitantes que son seres humanos, que yo los creé a todos, que yo les di la fuerza para vivir, que yo les sigo dando la fuerza para vivir. Entonces, tú tienes un problema de que cómo puede ser, tú te escapaste de mí, no quisiste dar la profecía, ¿para qué? Porque dijiste, no quiero, yo sabía de que tú ibas a perdonarlos porque sos un Dios que tiene misericordia. Tu problema es que yo tengo misericordia, ¿no? Ok, vos pensás que está mal tener misericordia, pero vos cuando te tocan el arbolito, vos tenés misericordia del pobre arbolito de porquería que tenés. El arbolito sí tenés misericordia y yo no puedo tener misericordia para una ciudad con 100.000, 120.000 personas. ¿Qué significa? Entonces lo que le dijo de que hay que ver el contexto. Es decir, tú el arbolito
¿Tú querías el arbolito o querías la sombra? Es decir, lo que le quiere decir a Hashem es, primero, tú no trabajaste por ese arbolito, no te esforzaste, no sudaste por ese arbolito. Yo lo hice crecer. Y yo lo maté. Yo lo sequé. Tú no hiciste nada. Y tú, la verdad, tampoco, entre nosotros, no le digo a nadie, tú tampoco le importas un pepino al arbolito. Es decir, no es que sos del Greenpeace y estás por que no dejen de existir todos los arbolitos del mundo. Yo estoy a favor de la botánica mundial. Yo estoy en contra de que el mundo se caliente. Yo estoy a favor de que haya hojas verdes. Yo estoy a favor que haya aceite ¿cómo se dice? Creo que se llama ricino en español. ¿Puede ser? ¿El árbol de ricino? ¿Puede ser? ¿El quicayón? ¿Ricino? De oliva, aceite de oliva. No, es ricino. Es un aceite que lo tomás y ya estás, quedás en el baño. De ricino. Puede ser de ricino. Puede ser de ricino y de bacalao. Aquí es común el de bacalao. Era en Colombia. Entonces, el asunto es que a este arbolito de ricino vos tampoco tenías un problema con él. Disculpe el ruido porque me está cambiando el calefón en la casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos? Tú tampoco tenías un interés del ricino, del arbolito. Tú tenías el interés de tú qué, de la sombra. Es decir, sos un egoísta. Es decir, el arbolito te servía a ti para estar bajo la sombra. Pero tú podías tener dos opciones. Una de ellas es buscar otro lugar donde tener sombra. Y otra opción mucho mejor que era volver a tu casa y no esperar ahí con un periodista a ver cuándo se derrumba la ciudad. Es decir, ¿por qué se quedó ahí sufriendo con el sol? Porque estaba ahí a ver si de todas maneras Shem no acepta su retorno de ellos y los revienta a estos degenerados, porque no se lo merecen vivir. Es decir, tú te quedaste acá sufriendo ¿para qué? Para ver si puedes llegar a ver el sufrimiento de los asirios. En vez de eso, ¿qué podías hacer? Volver a tu casa. No estás sufriendo acá el calor de abajo del sol. Es decir, y aparte tú eres un egoísta. Primero porque estás aprovechándote de algo que no trabajaste y después te pones triste por esa cosa que no trabajaste y no sudaste y no transpiraste. Primero. Segundo, es porque ¿cómo se dice? Tú eres un egoísta, vos te pensás únicamente en ti. El problema tuyo es la sombra, no es el arbolito. Si encontrabas un techo, no te importa que el arbolito viva o no viva, ni lo regabas. No te importa. El problema tuyo es que la sombra que yo quiero. ¿Y por qué quiero la sombra? Porque quiero estar acá hasta el día 40, a ver si Dios al final me escucha y los revienta a estos degenerados. Y en vez de hacer toda esta estupidez, ¿por qué no volvés a tu casa y máximo lo ves por internet? Si se reventó Nínive o no se reventó Nínive, o en el periódico, o en la radio, o en... ¿Qué es tu problema con Nínive? Es mi problema, son pecadores a mí, no a ti. Ahora hay que entender las circunstancias históricas de por qué Yoná no quería que Nínive se salve. Nínive era la capital del pueblo asirio. El pueblo asirio, justo en esos años, empezó a convertirse en el primer imperio del mundo. Porque eso se llama históricamente el primer imperio del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un conquistador y un imperial? Un imperio. El conquistador conquista. ¿Qué es lo que quiere? Recibir impuestos. No tiene y por él que se queden los pueblos como esté, que me paguen impuestos y otra cosa. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios conquistaban un lugar, paguen impuestos para que tenga para construir las pirámides y las demás estupideces que construyo, y nada más. Los asirios eran un imperio. ¿En qué se considera que era un imperio? Llegaban a un lugar y trataban, como todos los imperios, de imponer su cultura, su nacionalidad, su todo. ¿Cómo lo hacían? De manera muy cruel. Muy cruel. La manera más cruel pensada. ¿Cuál es? Matar a la mayoría de los hombres, que son los que luchan, y el resto de los hombres que quedan con las mujeres y los hijos y los ancianos y demás,
conquistan un lugar, los dejan ahí, conquistan otro lugar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un intercambio de población. Estos de acá pasan para allá. Estos de acá pasan para allá. ¿Qué es lo que ganan con eso? Rompen la columna vertebral de los pueblos. ¿Por qué? Porque un pueblo está acostumbrado a este lugar, a esta geografía, a este clima, a esta comida, a este todo. Y eso es parte de la base de su cultura. En el momento que tú arrancas un pueblo, pones en otro lado, por el clima, por la lejanía, por todo, deja, y si lo mezclas con otros pueblos que viven en la zona, la consecuencia es que dejen de tener algo que los identifique como participantes de un pueblo extraño. Entonces, ¿qué pasan a ser? Esclavos de Asiria. De origen hebreo, de origen persa, de origen esto, de origen chino, no importa. Pero el origen se termina. Porque yo quiero que tú aceptes mi cultura, mi idioma, mi forma de ver, mi forma de actuar, mi forma de... Por eso es una cosa muy, muy cruel, es decir, arrancar un pueblo de lugar a lugar. Por eso fue imperio. Los demás no eran imperios, eran conquistadores para recibir dinero. Estos eran imperios. Querían como licuar toda identidad nacional de los pueblos conquistados. Licuar, terminar con todo. Ahora, en esa época en la cual Asiria ya empezó a conquistar y empezó a presionar al pueblo de Israel y a los demás pueblos de la zona, que quería conquistar también Egipto. Entonces, en el camino tenían que conquistar todos estos pueblos de acá. En esa zona, de repente, el profeta Ioná recibe una profecía. Mira, muchachos, andate a Nínive porque estos están en la punta del abismo. Dentro de 40 días reviento la ciudad. Anda a avisarles para que hagan teshuva. ¿Qué ganas tengo de ir? Nada, ¿por qué? Porque se mueran estos degenerados. Yo tengo que rezar por ellos. Yo tengo que advertirles que están por quedarse en un abismo. No, que se maten. Si yo lo entiendo, Ioná, está mal lo que hizo, no estoy justificando, pero él en su contexto histórico, político, social de la zona, del lugar, dijo lo mejor que puede pasar al mundo, que es que dejen de haber asirios, que se derrumbe el imperio asirio. ¿Y cómo se derrumba? A través de que su ciudad central, Nínive, se baja del mundo. Yo no lo voy a hacer, pero si Dios ya decidió de cesarlo dentro de 40 días, ¿por qué tengo que ayudar a Dios a no hacerlo? Que lo haga. Si yo me callo y no voy a advertirles, ¿qué pasa a los 40 días? No hay ciudad. Y eso es lo que quiero hacer, que se demuela. Es decir, lo que hizo es, el pensamiento es un pensamiento humano, pero es entendible. Pero Dios no quiere el pensamiento humano. Dios quiere el pensamiento humano cuando no contraría que la profecía. Dios mandó a Ioná a hacer esa profecía. ¿Para qué? Porque Él no quiere ver gente sufrir, aunque sean perversos, aunque sean pueblos que al final, el pueblo asirio al final exilió a las 10 tribus. Al fin del mundo, a Pakistán, Afganistán, fin del mundo lo llevaron. No volvieron más. Sur de Rusia y demás. Entonces, ganas de ayudar no tengo. Y en su historia, en el futuro, van a ser unos degenerados. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios decidió? Ayudarlos. Y te pidió a vos que lo ayudes a Él, ayudarlos. Y tú no puedes bajarse del tren y decir, no, yo no voy. No, esto no lo hago. ¿Quién sos? ¿Quién te pregunta? El profeta es esclavo de Hashem. ¿Ok? ¿Entendido? Y eso es lo que no debía hacer. Ahora, el problema vamos a ir otra vez al final. En el final está el asunto del resino, ¿se secó o no se secó? Hay un libro de un tal escritor alemán, Hermann Hesse, que se llama El arte del amor o algo así, no sé cómo se traduce en español, el arte del amor, el arte de amar, algo así. Y en una de esas partes dice de que trae el asunto de los versículos de Ioná al final. Entonces dice así, Dios le dice a este arbolito de resino, tú no trabajaste por él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para uno amar algo, uno tiene que trabajarlo. Es decir, hasta cierto punto uno no puede ser esclavo del amor, esclavo para conseguir algo, uno demasiado, ya tiene también su límite. Pero uno ama cosas que trabajó por él. Es decir, si yo gano ahora la lotería y después pierdo toda la plata que recibí en la lotería, ¿me duele? Seguro que me duele. ¿Me pongo contento cuando lo recibí? Sí. ¿Me duele cuando lo pierdo? Sí.
Pero si en vez de ganar la lotería me rompí el alma 20 años para conseguir esa misma suma y después la pierdo, es mucho peor. Porque trabajé 20 años. No fue de suerte, ¿ok? Así es en educación de niños, así es en pareja, así en todo. Es decir, el trabajo, el ahínco, el esfuerzo que uno pone condiciona la relación con la cosa. ¿Entendido? Entonces, Yoná no quería por una cuestión por ahí política, por ahí militar, por ahí lo que sea, histórica, lo que demás. Pero Dios quiere. Y con Dios, por lo general, no conviene discutir. Es decir, uno puede discutir antes, pero cuando Dios le da la orden, así es la orden. Así hay que hacer. Dios tiene el por qué, porque Dios nos quiere demostrar, y por eso se lee eso en el Kipur a la tarde, la lectura de la Torah del Kipur a la tarde, se lee eso. Se lee todo el profeta Yoná, porque ahí está escrito de que Dios, aparte del juicio estricto y las leyes, si tiene que ser así, tiene que ser así, Dios de vez en cuando ayuda un poco a que podamos saltar el abismo. Entonces de vez en cuando nos lleva sobre el abismo y nos pone al otro lado, sanos y salvos. Porque está el asunto de la estrictez, de la ley, pero está el asunto de la piedad divina. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar bien constante, de que Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios quiere que nosotros no suframos. De vez en cuando tenemos que sufrir porque no hay otra opción para poder vivir, para arreglar el mundo, pero Dios no quiere, no, es como un padre que hace sufrir a su hijo. No quiere hacerlo sufrir, pero la única opción de educarlo es de vez en cuando decirle no. Pero el chico patalea y demás, y siga pataleando. Si le doy todo, ¿qué va a salir? Un mafioso, ¿qué va a salir? Un degenerado, un atorrante. No, tengo que decirle no de vez en cuando para poner sus límites. Entonces Dios nos pone los límites, pero no quiere poner los límites por los límites. ¿No? Quiere poner los límites porque es la única opción de nosotros de poder vivir una vida normal. ¿Entendido? Por eso hay que profundizar en eso, de que Dios tenemos nuestra relación con Dios, pero tenemos que saber de que Dios, su misericordia es infinita. Y la misericordia es infinita, y ahí también, cuando nos perdona, no se acuerda de las cosas que se nos perdonó. Es decir, si una persona, por ejemplo, la señora Calisette Baez, ¿cómo anda? No, le desperté que se estaba por dormir. Muy mejor, muy mejor. Bueno, vamos a decir que la señora Lisette me hace algo malo y después me pide perdón y yo le perdono porque yo soy un tipo muy perdonable, perdonador. A la segunda vez le perdono, pero le digo, mira, la otra vez te perdoné, también te perdoné. Y la tengo anotada a las veces que la perdoné. A la 10ª vez le pongo una patada, porque tiene repodrida la señora Lisette, con sus faltas y su descaradez y sus pecados que me hace. Dios no es así. Dios cuando perdona, terminó la cuenta. Dios no va a decir, bueno, ya te perdoné una vez, No. La misericordia es infinita. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que está la ley, está el dogma, está el interés de la persona, pero de vez en cuando detrás del interés de la persona, ¿qué se oculta? El egoísmo. Como Yoná, que él quería la sombra, la verdad importante, él quería la sombra y quería ver si por ahí, de casualidad, pasa algo que Dios no le perdone y por ahí, dentro de 40 días, termina toda la ciudad. Y yo es el primero que voy a saber antes que nadie. Y voy a decir a todos, ¿viste? ¿Viste ayer? Te dije que no funcionaba y no funcionó, ¿viste? Él quería ser ahí el apuntador contra Dios. Decirle a Hashem de que no funcionó, ¿viste que no funcionó? Que son todos mentirosos, que hicieron y volvieron a Hashem por 5 días y después volvieron a hacer las mismas porquerías. ¿Cuál es la diferencia entre Ninvé y Sodom? Sodoma también fue borrada del mapa. Y Ninvé tenía que ser también borrada del mapa. ¿Cuál es la diferencia? De que en Ninvé tuvieron un acusador, pero en Sodoma tuvieron un defensor, que era Abraham. Que Abraham peleó a muerte contra Hashem para que no arruinen la ciudad, para que no demole todas las ciudades y todo alrededor. Entonces, pero con todo no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque hay niveles de podredumbre, de desastre, que ya es, como se dice, como está escrito en el versículo en Sodoma y Gomorra, que dice, Kolaam y Katze. Cuando fueron a violar a esos ángeles, que no sabían que eran ángeles, pensaban que eran gente normal, que dice, Kolaam y Katze. Todo el pueblo estaba ahí.
todos. Los ricos, los pobres, los mediocres. Los sabios, los estúpidos, los del medio. La aristocracia y el plebeyo y el medio. Los reyes, es decir, estaban todos ahí metidos. Cuando la podredumbre es podredumbre de arriba hasta abajo, no hay cómo salvar. En Ninvé ni bien me dijo Yoná, enseguida el pueblo dijo, no, Dios va a destruir la ciudad, hago algo. Y después vino el rey, y el rey por lo general le cuesta hacer algo que salir de su marco y decirle, no, bueno, vamos a pensarlo, vamos a poner el gabinete, vamos a pensar qué hacemos. No, el rey enseguida se sacó la ropa, la puso en el suelo, se sentó en el suelo con ropa muy barata, muy no cómoda al cuerpo, y lloraba y descartó un decreto, es decir, una especie de reacción popular y del rey, justo al revés de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Es decir, uno puede tener el mejor abogado del mundo, como Abraham, pero si es un degenerado al final va a sufrir. Uno puede tener el peor abogado del mundo, ¿como quién? Como Yoná, que era el peor abogado del mundo. No intentó convencerlos en nada, dijo y se fue. Y con todo y eso, salvarse. ¿Por qué? Porque decidió hacer algo. Decidió hacer algo en su vida. ¿Entendido? ¿Hay preguntas? Sí, teníamos una pregunta levantó la mano Emilia Goritz. No sé si seguirá pendiente la pregunta. Hola. No, era para comentarles sobre el aceite de ricino, que tiene unas propiedades impresionantes, antimicrobiano, antiinflamatorio. Ahora se lo está usando muchísimo para la piel, porque si está la piel irritada te pasas el aceite y es fantástico. O sea que realmente... Espera un segundo, voy a buscar en la Biblia traducida qué es quicayón. Y si es ricino, no, para. Bueno, muchas gracias a todas las comunidades porque se han conectado. Ricino, a ver si tiene razón yo, cómo viene el asunto. Porque puede ser muy sano para ponerse en la piel, pero si uno lo toma, está perdido. Bueno, sí, también hay que consumirlo. Ahora los médicos que naturistas los están recetando muchísimo. Y acá en mi casa nosotros le damos a todo tipo de aceite, de coco, de oliva, de lino. Ricino, sí señor, ricino. Viene bien, si se queda sin droga, sin cocaína, la hoja de ricino viene muy bien, ¿eh? Si alguno se queda así con una situación de que no tiene, puede usarla. Digo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Mary Shalom, por favor. Sí. Tu micrófono, querido amigo. Ya, ¿ahí me escucha bien? Sí. Excelente. Ok, perfecto. Una pregunta. Ahora que hizo la comparación con Sodoma, en Sodoma no había temor de Dios. ¿De dónde surge el temor de Dios del emperador de Asiria? Si era un pueblo pagano. No. Ellos tenían temor a su Dios. Pero Jonás va en nombre del Dios de Israel, en nombre de su Dios, a decirles que o se arrepienten o los destruye. Entonces, si no tenían temor de Dios, ¿por qué? ¿De dónde surgió? Te explico. Hay cierta vez que las personas saben que pecan y quieren retornar, pero no pueden. Hasta que viene uno y le da la excusa. Es decir, Yoná es como destapó lo que todos pensaban, que somos un grupo de atorrantes asesinos de lo peor que hay, y nos sentimos mal. Y de repente viene un tipo del pueblo de Israel, fin del mundo más o menos para esa época. Dice, en 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida. Esa cosa que tú tienes una buena pregunta. ¿Por qué le deben creer a un loco extranjero que habla, aparte con acento de judío, y de repente te dice, no, dentro de 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida? Y me importa un reverendísimo pepino, ¿y quién sos vos para decir quién te conoce, quién te quiere conocer? Puede ser, pero ellos lo sentían adentro. Por eso ni bien les dijo, ellos enseguida captaron de que eso es lo que sentimos en nuestra alma. Sentimos de que estamos deteriorados, de que estamos corruptos. Y eso es lo que debemos cambiar. ¿Entendido? Entendido. Vamos a intercalar las preguntas aquí con los textos y los que... Abel, ¿me esperas un ratito? Vamos a dar lugar aquí a un texto
Por favor, les agradecería que cuando se registren a las clases pongan su nombre y apellido. Aquí hay una persona que pregunta y dice OP 1983 y eso no es un nombre. Ya, para que seamos más formales, por favor, aprendamos a usar las redes sociales. Bueno, esta persona que no se identifica pregunta: Shalom, David Shalem, bendiciones. Una pregunta: ¿podemos escuchar la voz de Hashem o es algo que nosotros percibimos? La voz de Hashem es una profecía. Las profecías no existen hasta el día de hoy. Se terminó hace 2500 años. Si Dios quiere, va a ser renovadas en esta generación con el retorno del profeta Eliyahu. Cuando sea. Pero cierta parte de la voz divina es lo que uno siente en su alma, de que uno escucha como algo que lo indica, que le dice, hace tal cosa. Y es una especie de voz divina. Seguro que tiene que hacer cosas normales. Si uno escucha voz divina que dice que tiene que matar a sus hijos, y pues los mata, es una loca de la guerra, y no es una loca de la guerra, es un invento. ¿Ok? Perfecto. Cedemos la palabra a Abel y luego volvemos al texto otra vez. Abel, por favor. Gracias. Activa tu micrófono y vamos a la pregunta. No se escucha. ¿No? Bueno, mientras Abel soluciona su micrófono, vamos a la siguiente pregunta en el texto. Jesús Reinaldo Aguilar, de Bridolán, Bolivia, pregunta: ¿actualmente existen profetas? Hay tres preguntas aquí. La siguiente: ¿hay profetas Benei Noah? Esa es la segunda. Puede haber. Y la no tercera. Hay ahora porque no hay ni judíos. Perfecto. La tercera: ¿qué países en el mundo están en la situación de Nínive y qué profetas envía Hashem? Hoy día Dios no envía profetas. No envía profetas. ¿En qué país está en la situación de Nínive? Pienso de que, ya lo dije varias veces, de que hay un solo país que es lo que se considera el reinado del mal. Si los judíos saben que tienen un rezo, uno de los rezos cotidianos, diarios, 3 veces por día, es contra el reinado del mal. ¿Quién es el reinado del mal hoy en día? China. ¿Quién es el reinado del mal? ¿Por qué es el reinado del mal? Porque es el único país del mundo en el cual creer en algo elevado es un pecado capital. Es un pecado que está prohibido según la ley. No se puede en las escuelas de China, no nada más no se enseña a creer, se enseña a descreer, que no hay ningún factor sobrehumano, ningún creador del mundo, no hay. No es una opción, si tú quieres, tú crees, si no quieres, no crees. No, hay una especie de educación en contra de la creencia, que es algo totalmente anormal, pero hasta el día de hoy es, ¿ok? Es decir, un chino que cree en tal cosa, por ejemplo, hay más o menos 1 millón de prisioneros, que son lo que se llama gente que cree en una especie de teoría media budista que es Falang algo, no me acuerdo. Lo tienen presos ahí, porque cree, y no hicieron nada contra el país, no hicieron nada contra el Estado, de ninguna manera. Pero es la sola creencia. Y por eso en Israel no se recibe jurídica, una persona que se enferma en Israel y necesita un trasplante, no puede recibir ningún miembro de China, ni riñón, ni corazón, ni diente, ni nada. ¿Por qué? Porque los chinos, ¿qué hacen? Atrapan prisioneros políticos, entre ellos 1 millón de esta gente, y demás, que ellos piensan de que están contra el santo partido comunista, y los encarcelan, y los tienen en lo que se llama stand-by. Hacen la primera revisación de qué tipo de sangre tiene, cuánto mide el corazón, cuánto mide esto, cuánto mide el riñón, Entonces, cuando llega un pedido internacional de un riñón de tal sangre, de tal constructura, de tal, le sacan el riñón al preso. Si primero le sacan el riñón, después lo dejan ciego, le sacan las retinas y demás, hasta que de repente consiguen a uno que quiere comprar un corazón. Entonces ahí lo matan y le sacan el corazón y lo mandan. Por eso en Israel está prohibido traer ningún Israel es el primer país del mundo que prohibió trasplantes de órganos que vienen de China.
Porque la mayoría no son gente que donó su cuerpo, donó sus miembros a la salud mundial, sino fueron atrapados y fueron dados, les sacan los miembros a fuerza, es decir, por orden del Estado. Por eso es el reino del mal, simplemente. Y si algún día pasa algo como Nínive, y ya, si Dios me pregunta, se le digo que se lo mande para el lado de China. No me pregunta, ¿no? Pero digo. Ok. ¿Qué más? Abel, por favor, ¿ya solucionaste tu micrófono? ¿Puedes hablar? Ahora sí. Habla, por favor. Vamos a la pregunta. No se escucha. No se escucha. ¿Ah? Okay. Sí, Puedes mandar por escrito, por favor. Manda por escrito en el chat del Google, ¿ya? Brainet Duque ha levantado la mano. Sí, muchas gracias, Olia. Rabino, saludo. Sí. Tenía varias, pero es que como no estaba en casa no tenía cómo anotar. Y también se me perdió la señal en varias ocasiones. Y no sé si de pronto explicó por qué Jonás, en vez de, digamos, él solo aventarse del barco, le pidió que lo votaran, porque no simplemente ahorró todo ese trabajo y se tiró solo. Sí, y una pregunta. Porque está prohibido suicidarse, según la halajá. Ok. Está prohibido suicidarse. Pero si me tiran, y me tienen que tirar porque no hay otra opción, me tiran. Pero no está prohibido. Yo como persona no me puedo suicidar. Ok, pero se la puso explicado, ¿no? A los integrantes del barco, porque tendría que también incurrir en No la es explicado para ellos. Por eso está escrito en el Midrash de que todos los participantes, todos los marineros, aceptaron la fe en Dios y volvieron a Yafo, a la ciudad donde salieron de ahí del puerto, y se convirtieron y llevaron a sus mujeres y a sus hijos a convertirse al judaísmo por la fe en Dios. Entendieron de que Dios es el que domina el cielo y la tierra. Ok, y Rabino, otra pregunta. En el caso económico, pues usted sabe que hoy en día todo el mundo trabaja con China, ¿no? De importaciones y todo eso. Sí. Entonces, por temas éticos y morales, ¿no es conveniente hacer negocios con ellos o no tiene nada que ver? O sea, una cosa No tiene que ver, pero si usted puede no pagarla también, no vender nada más. Sí, no digo eso. No, pero es decir, saber de que son unos degenerados, ¿ok? Que no tienen ningún interés altruista en nada. Eso lo único que quieren es dominar. Cuando donan una ruta en Centroamérica, lo hacen para ganar algo. Para pasar a ser la potencia más grande del mundo y la potencia... ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, sí. Douglas España pregunta, de la oración que hace Jonás dentro del pez, ¿qué pudiéramos rescatar de esa oración para estos tiempos? Cada uno tiene que leer la oración y ver en qué le habla él, en qué versículo él se siente identificado. Sí entender de que Dios ordena todo, Dios es decir, arma todo. Él mandó el pescado justo en ese momento para que no se muera, para que pueda hacer toda la reformación en su personalidad para poder aceptar ir y hacer la profecía. Es decir, Dios no necesitaba a Yoná, puede mandar a otro. Y Dios no quiso que Yoná lo haga. ¿Ok? Por eso hizo todo este drama para que Yoná lo haga. ¿Ok? Brian Daniel Rico, de Comunidad Mendoza, pregunta, si Nínive no tenía Torá, ¿de dónde obtuvo el entender que pecó? ¿Conocían los 7 preceptos universales? Los 7 preceptos universales son cosas que se sabían por todo el mundo antes de la Torá. ¿Ok? No porque los judíos le inventaron el mundo. El hombre como ser humano sabe que no debe robar. Sin Torá, con Torá. Por supuesto que la Torá entra en otro nivel mucho más alto, que no tiene nada que ver. Pero la base sí, la base de una persona tiene que saber de que no tiene que robar, que no tiene que matar. Es algo que totalmente es aceptado por toda la humanidad, no por el judaísmo. No es un invento de los judíos que convencieron a todo el mundo. No, es una base común del ser humano por el solo hecho de ser humano. ¿Entendido? Bueno, los tengo que dejar porque estos que pusieron el calefón terminaron y tengo que irme con ellos, ¿ok? Les recomiendo, si el que quiere, me manda su nombre para que yo ofrecí en Rosh Hashanah. Yo rezo por toda la gente que quiera que rece. Es el día del juicio de todos nosotros, judíos o no judíos, lo que sea. Yo voy a mandar un link a Solia sobre una casa que dio hoy en la mañana.
sobre ¿cómo se dice? Sobre Rosh Hashanah. Les recomiendo verla, primero. Y segundo, el que quiera que rece, mande su nombre y el nombre de su madre. Y yo voy a intentar rezar por todos ustedes. Agradezco mucho a ustedes. Buen año para todos. Que Dios nos juegue para bien. Y seguimos haciendo un mundo mejor todos juntos. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Y Rey Shana Tová. Que tengan un buen año, un año dulce. Y Baruch Hashem, estamos muy contentos por lo que pasó el sábado, que Baruch Hashem, un perro menos en el mundo, un gran perro. Es una persona que tiene sus manos manchadas de miles de personas en el mundo. En Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Israel, en cualquier lado del mundo. Y la verdad, me puso muy contento. Yo, la verdad, casi nos pusimos a bailar en la mitad del rezo, porque yo supe a la mañana temprano. Y la verdad, nos hizo muy bien a todos. Y eso es únicamente al principio. Únicamente al principio. ¿Ok? Les agradezco mucho a todos sus rezos. Gracias, Rap. Voy a estar recibiendo los nombres y le voy a... Gracias, Rap. Y te mando el link y tú lo participas. Oh, claro que sí. Gracias. Chicos, estoy sacando foto a los mensajes que están enviando para hacer la lista. Ahorita